Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día, hoy viernes 5 de junio. Obviamente hay un tema principal que es esto de la contratación de asesores por parte de la Asamblea Legislativa, lo que se ha sabido, se ha transparentado recientemente, pero obviamente esto no es nuevo. He escuchado muchísimas versiones de gente, sobre todo a través de las redes sociales, que hablan de expresiones como garduña, buruca, expresiones muy salvadoreñas, ¿no? Y otros, digamos, que dicen simplemente, no, este es un problema de óptica. Vamos a tratar de ver esta noche qué es lo que está pasando, qué tanto tiene de bueno y de malo esta situación en la Asamblea Legislativa, que obviamente tiene a muchísima gente molesta. Presento inmediatamente a mis invitados. Roberto Cañas, analista político, firmante de los acuerdos de paz, ex candidato a la alcaldía de San Salvador. Buenas noches. Gracias, Roberto, bienvenido. Es un gusto estar en el debate y poder conversar de los temas de interés nacional. Sin duda los que nos están viendo van a quedar con elementos que le van a ayudar a poder formarse su propia opinión. Sí. Ramón Villalta, director de ISD. Buenas noches, Ramón. Buenas noches, gracias, Nacho. Mucho que hablar esta noche, obviamente esta cantidad de cosas conocidas últimamente hacen a muchos perder confianza en lo que es la labor política del país, y esto es lo que tenemos que tener claro, hasta qué punto esto es merecedor de desconfianzas. Saludamos ante la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Roberto, ¿qué es esto? Voy a usar las palabras, digamos, de los amigos, ¿no?, que escriben en las redes sociales. Garduña, buruca. Alguien decía por ahí, Alibaba decía, y los diputados de la Asamblea, o esto es una cuestión de óptica, como lo dijo un diputado por ahí. Bueno, primero hay que plantear el problema. Esto tiene antecedentes. El más cercano es que había una reiterada solicitud al presidente de la Asamblea Legislativa anterior de que hiciera pública la lista de los asesores. Nunca eso se dio. El elemento iniciador que gatilló la situación hoy es que la nueva presidenta de la Asamblea Legislativa sí se decide a hacer pública la lista de los asesores. Ese es un primer elemento. Estaba opaca la situación, se empieza a aclarar, a transparentar con la decisión de la nueva presidenta de la Asamblea Legislativa. Número 2, este fenómeno, los tiempos en que se da importan, pues no es lo mismo hablar de esto un mes antes de una elección de diputados que hacerlo ahora, que apenas tienen, qué sé yo, 15, 20 días de haber tomado posesión. Esto importa porque cuando hay una memoria corta en el salvadoreño y faltan prácticamente 3 años para la elección, este fenómeno que hoy genera este escándalo a lo mejor va a ser algo muy olvidado en el momento de la próxima elección, y eso es delicado porque en la democracia electoral salvadoreña, que es un juego de premios y castigos, pues no habrá oportunidad de castigar a los que hacen este tipo de, digamos, arbitrariedades, discrecionalidades que afectan la vida del país, porque estamos hablando de lo público. Lo público se debe discutir en ese ambiente público, no es una cosa privada, pero no hay manera, no hay en El Salvador mecanismos que puedan hacerse alguna forma de evaluar y controlar más que una denuncia como la que estamos haciendo, pero no hay mecanismos de revocación de mandato como hay en otros países, que cuando se dan este tipo de acontecimientos se puede generar un referéndum y quitar a los funcionarios que cometen ciertas arbitrariedades. Entonces estamos ante una situación que el valor que tiene es que genera una cultura de control ciudadano de la gestión pública. Es decir, permite pues que los salvadoreños, las salvadoreñas, estén pendientes de la gestión gubernamental
y puedan al menos mencionar que no están de acuerdo, que no es correcto. Quizás la forma en que lo expresan, como tú lo has planteado, es más popular, pero es un fenómeno también que, para terminar y poder dejar abierta la discusión, es real de que en cualquier país los congresistas, los diputados necesitan asesores, eso no tiene ninguna discusión. En El Salvador lo que sucede es que a cada diputado se le da una cantidad de dinero a discreción y él puede contratar 1, 2, 5, bueno, hay un caso de un diputado que tiene 10 asesores y uno se pregunta, ¿hay idoneidad? ¿Tienen competencias estos caballeros o señoras quienes sean que son asesores o asesoras? ¿Tienen estudios? Por ejemplo, en Colombia hay un escalafón de asesor hasta 7, que es una persona que tiene una profesión universitaria con maestría o doctorado y por lo menos 5 años de experiencia comprobada en este tipo de trabajo. Es una profesión, es parte de del servicio civil. Ya. Vamos a ir hablando un poco, tratando de escarbar en todo esto, digamos, para llegar a mayores juicios para la ciudadanía. En lo general, ¿esto es un problema de óptica o un problema de sinvergüenzura? No, yo creo de que en primer lugar uno tiene que reconocer que el paso de transparentar la lista de los asesores es positivo. Se abre, se conoce. Probablemente todavía no es completa la información porque nosotros hemos buscado tratar de justamente ir en la dirección de lo que ya Roberto está apuntando, determinar si las personas que están nombrados de asesores tienen una idoneidad para ser asesores. Y no tenemos acceso a información relativa a su capacidad académica, a su grado académico, a su currículum. Eso no está todavía publicado y creo que es necesario que eso se publique para poder conocer. De hecho, pedimos la información y la Asamblea ha quedado comprometida de entregar a más tardar el día lunes este tipo de información. Digo, esa actitud es positiva, abrirse a la información. Segundo, lo que pasa que al otro lado también hay como una tendencia hacia a ver la información y a utilizar la información no para contribuir y fortalecer y construir mucho más institucionalidad, sino que tratamos de utilizar la información en función de encontrar dónde está lo malo y atacar lo malo sin reconocer la parte positiva. Creo que hay un poco de ambas cosas. Hay de repente mucho interés en resaltar lo negativo y no ver lo positivo que en esto hay. Por supuesto que cuando uno comienza a ver la lista y comienza a ver desproporcionalidades, lo que uno puede entender es que entonces no hay un criterio homogéneo establecido para el procedimiento de contratación de los asesores. No puede ser posible que hayan asesores de Asamblea Legislativa de $500 y asesores de Asamblea Legislativa de $4,000, de $3,700, de $3,500. La brecha es muy significativa como para poder entender qué hace de diferente un asesor de $3,700 y un asesor de $500. Pero ¿cuál es el procedimiento que hay para poder contratar a un asesor? ¿O se trata estos de nombramientos también de carácter político? Digo, que resulta que un expresidente de la Asamblea Legislativa que es electo diputado al Parlamento Centroamericano y que asume su cargo en el Parlamento Centroamericano teniendo ya allí un salario y que devenga un salario significativo, al mismo tiempo queda nombrado de asesor en la Asamblea Legislativa. ¿Qué es el criterio que se utiliza? Entonces aquí estamos hablando ya de entrar más bien a otro nivel de crítica, a otro nivel de análisis, que ese es el que no ha estado ¿Hay presente. elementos de corrupción evidentemente en esto? Bueno, cuando se usan los recursos públicos con un objetivo privado, esa es como la definición más general de corrupción. Aquí lo que sucede es que a nivel de reglamento interno de la Asamblea no está establecido ni número ni salario de los asesores. Entonces esto da lugar a que hay partición de la cantidad de dinero que se le asigna a un diputado y entonces puede favorecer, digamos, entre comillas, a personas
por distintas razones, por favores políticos, porque son amigos, porque son vecinos, porque son socios, y puede dar lugar que a alguien le asigne una plaza de $500, a otro de 800. Pero eso es corrupción. ¿Perdón? Eso es corrupción. Claro. Lo que se conoce como En mara el caso- cobra, lo que se conoce como mara cobra. O sea, Pueden haber algunos aquí habría que asesores analizar nombrados. si todo es corrupción o no. Pero No, que hay correcto. elementos de corrupción, claramente supuesto. lo hay. Y ¿Cierto? lo que sucede, Nacho, es que primero no está establecido indicadores de desempeño que puedan establecer si está haciendo el asesor bien su trabajo o no. Número dos, no hay horarios, la mayoría de las circunstancias en las que trabajan estas personas es que no tienen un espacio físico en la asamblea, y entonces se vuelve como complicado y da lugar a ese tipo de plazas fantasmas en las cuales solo se llega a cobrar. Ok, voy a un corte. Quiero terminar al final esto, llegando incluso a la situación de los partidos políticos, porque sin duda esto de los asesores, la inmensa mayoría no son asesores, o por lo menos la mitad no son asesores, son activistas del partido, que el partido no puede mantener y le pasa, digamos, el costo al Estado. Claro. Es lo que pasa. Hay hasta favores de por medio a militantes históricos del partido. Y entonces, ¿esto qué significa? Que es corrupción. Pero por otro lado también el problema de partidos que no tienen financiamiento. Partidos que se manejan sin financiamiento y que en muchas partes del mundo ya está la discusión, a los partidos debe el Estado darle un dinero para que se financien y lo hagan correctamente sobre la base de reglas, o se mantiene esto donde el partido trata de quitarle al Estado, de robarle al Estado cualquier dinero, y también por otro lado los financiamientos privados que inducen a muchas cosas no correctas. Vamos al corte, ya volvemos. Somos la red financiera con mayor cobertura nacional. Ya volvemos. Nadie va a parar de hablar y chatear con los nuevos planes postpago Smart ilimitados. Ahora con tus planes postpago podés llamar y chatear todo lo que querrás. Escoge si es ilimitado de Tigo a Tigo o ilimitado a todas las redes, Estados Unidos y Canadá. Y además tenés la misma tarifa para llamar y chatear en Guatemala y Honduras, como si estuvieras aquí. Pásate ya a la mejor red para tu smartphone. Desde que llegamos, más de lo que esperas no fue una frase más. Fue convertirnos en el único banco regional que no te cobra por ser regional y brindarte herramientas para seguir creciendo, para que puedas enviar y recibir pagos en toda la región. Más de lo que esperas. Hoy son 9 países que operan como uno solo. Somos Banco Promérica y seguiremos dándote más de lo que esperas. ¿Dónde estoy? Mira con atención esta escena. Trata de identificar en qué país de Centroamérica fue filmada. ¡Mucha! ¿Ya vieron qué chileno se ve este atardecer en el lago? Pero al rato los llamamos para ver dónde cenamos. ¡Oh! ¿Ya tienes tu respuesta? Este comercial fue filmado en Nicaragua, pero a Jorge de Guatemala le da lo mismo, porque con su plan postpago de Claro puede hablar, mensajear y navegar desde y hacia cualquier país de Centroamérica con su misma tarifa local. Borra las fronteras de tu mente. Pásate a Claro. ¡Claro que sí! El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, El Salvador cuenta con nosotros.
Las pequeñas obras se vuelven grandes cuando le ponemos el alma. Banco Agrícola, El Salvador, cuenta con nosotros. Bueno, a ver, no hay reglamentación, esto se da de una manera absolutamente discrecional, cada diputado puede contratar o no contratar. El problema es que hasta ahora todos topan, ¿eh? O sea, todos tienen un límite, los diputados creo que de 12.000, los secretarios de la Junta Directiva de 18.000, los vicepresidentes de 21.000, el presidente a saber de cuánto, pero todos topan y todos, digamos, hemos visto que en su mayoría hay cosas, digamos, que son absolutamente, no tienen ningún sentido. Sí. O sea, acordemos que conocimos nosotros años atrás la existencia de sindicalistas, como el caso, digamos, de vendedores ambulantes, sí, que los hay, digamos, asesores, que yo no digo que no puedan serlo, pero obviamente no cumplían el papel. Aquí ha pasado, pero... El tema es que se contratan con fondos públicos. Sí. Es decir, si yo necesito un astrólogo para que a partir de mi carta astral me diga qué me va a pasar, pues lo pago yo. El tema es cuando se utilizan recursos públicos. Además, es conocido que hay dos tipos de asesores, los asesores institucionales, que son los de la Asamblea Legislativa, y los asesores que contrata cada uno de los... Ok, esa pregunta te iba a hacer, porque la Asamblea Legislativa es bastante abultada en personal. De hecho, en los últimos años ha crecido bastante. Los últimos 2 años, creo, son 200 personas más. La Asamblea tiene 1.749 empleados. ¿Qué hacen eso? O sea, si supuestamente todos ellos están para atender a los diputados, es verdad. Podemos sacar ahí a lo mejor la secretaria, podemos sacar ahí los elementos de seguridad, el que sirve café, todos esos motoristas, pero todo el resto supuestamente son asistentes directos a la labor de los diputados. La Asamblea tiene un cuerpo de abogados, la Asamblea tiene un cuerpo de políticos, tiene un cuerpo de asesores. ¿Estos son asesores sobre asesores? Sí, la pregunta que uno se hace, ¿estas personas tienen conocimientos de técnica legislativa, tienen conocimiento de ciencia política, tienen conocimiento del ciclo de la política pública? ¿De dónde ellos sacan conocimientos económicos para poder asesorar 21 comisiones de la más diversa temática que plantea la Asamblea? Y uno entiende que los diputados no son todólogos y no tienen la obligación de saber de todas las áreas y que por eso hace sentido tener asesores. El tema es escandaloso porque en un país pobre, cuando se ventila esto y se hace transparente, pues es chocante darse cuenta de las dificultades que tiene un maestro de primaria o de un policía nacional civil contra este tipo de salarios, incluso de personas que no tienen horario, que no tienen espacio físico en la Asamblea, porque al final de cuentas en lo general es un tema macro de transparencia, en lo particular es un tema menor de una falta de reglamentación, de una falta de profesionalización en el servicio civil de personas que deberíamos de estar discutiendo si ha bajado el nivel de pobreza del país, si la exclusión ha disminuido, si la desigualdad ha disminuido, pero estamos en este tema porque es escándalo y es chocante darnos cuenta de cómo está esta situación que hoy la conocíamos, pero no se había publicitado a nivel en el que está ahora. Yo me vuelvo a preguntar, ¿en qué medida esto puede ser corregido? Y ahí mi escepticismo es muy grande, porque no hay mecanismos, salvo la responsabilidad de los partidos, que pudieran hacer un acto dramático de decir, bueno, ante la condena moral, digamos, pública que está haciéndose y denunciándose en los medios, vamos a rectificar, vamos a establecer un reglamento, vamos a definir 2 o 3 asesores por diputado, van a tener un tope salarial de tanto, van a tener indicadores de desempeño, producción de anteproyectos de ley, seguimientos, etcétera, pero ahí ya sería un poco complicado soñar de que eso pueda ser posible. Sí. Bueno, yo creo de que primero hay que reconocer, se necesita una planta, un equipo de asesores, personas expertas con conocimientos en diferentes materias, materia constitucional, materia de salud, materia ambiental, etcétera. Es decir, las distintas materias con las que tiene que lidiar la Asamblea Legislativa
en función de que tendrá que crear, regular, reformar marcos jurídicos relacionados con todas esas materias. Obviamente es parte de la labor que la Asamblea tiene que hacer, y en ese sentido reconociendo que los diputados, siendo funcionarios de elección popular, cuyos requisitos no son tan exigentes como para que cualquier persona que aspire a ser candidato por su derecho a ser ciudadano puede aspirar a un cargo de elección popular para ser diputado, pues lo puede hacer. Entonces muchas veces lo que vamos a tener es diputados que tienen poca preparación académica, poca formación, que para el cumplimiento de su función también necesitan de alguien que le esté ayudando, asesorando, apoyando. Creo que el tema de que haya una planta de asesores con esa multidisciplinariedad es fundamental en la Asamblea Legislativa, y que cada partido político pueda contar con una planta de asesores, creo que eso es fundamental. ¿Hasta qué punto? Hasta allí, el punto es, uno, señalo en torno a las funciones... ¿Se requieren 10 asesores? El punto es en función, en relación a las funciones que la Asamblea Legislativa debe de cumplir, una parte. Dos, en función... Sí, pero a ver, espérate. Cada comisión tiene asesores que no son de los diputados. Son institucionales. Cada comisión son tiene institucionales, por eso. institucionales. Eso ¿Cuántos asesores le pondrías tú a cada diputado personal? Asesores personal, digamos ya a su gusto y antojo. Es que yo ahí tendría que ver si se necesita asesores personales, estrictamente. O sea, eso puede, o son ni siquiera eso ser aceptable. Por tema. A ver, yo creo que este es el punto fundamental. Como lo que se busca es resolver a veces por la vía de este tipo de nombramiento, resolver problemas y presiones que los mismos partidos políticos tienen de garantizarles empleo a una gente que no les ha garantizado empleo en otros lugares. Esto está, como decía Roberto, activistas en algunos casos que no han logrado resolverle su problema de empleo y lo buscan por esta vía. En tanto, ese es el criterio que prevalece en muchos de los casos. Lo importante es, uno, insisto, reconocer que es fundamental que existe una planta de asesores, sí. Que tengan características de multidisciplinariedad, sí. Que debe de establecerse un mecanismo, un procedimiento, que va a haber X número de asesores por cada comisión establecida, que va a haber un X número de asesores multidisciplinarios, un equipo multidisciplinario de asesores para cada fracción legislativa, y entonces tú ahí puedes determinar que van a haber 5, que van a haber 6. El criterio que se está adoptando en alguna medida tiene que ver con la proporcionalidad de asesores en torno a la proporción de diputados que tiene cada partido político. Okay. Yo quiero llevarlo nuevamente ustedes a lo que puede ser un sentir popular. Voy a leer, hay uno también muy interesante de Roberto, ya lo vamos a leer también, pero hay uno de un amigo que no va a dar el nombre porque lo publicó en su página de Facebook, pero representa mucho lo que mucha gente está diciendo hoy día. Él dice: Garduña asesores en la Asamblea Legislativa, todos los partidos por igual se reparten las asesorías. Buruca hacen los amigos, cheros, compañeros de los flamantes diputados, aquellos que lamen de tanto inepto que requieren de ayudas de otro tajo de ineptos. Pensábamos que Alibaba tenía una cueva de 40 ladrones, pero aquí en el país es de 1001. Trasnochada, hay una cueva de 84 diputados, 84 suplentes, como 100 asesores, otro tanto asistentes, secretarios de seguridad, que cada mes cobran el sueldo que nadie autorizó, pero son tan iguales de paupérrimos y desvergonzados que todos se defienden como cómplices los robos que hacen. Algún día el pueblo les dará una rotunda parranda para que aprendan que el dinero del pueblo es sagrado. Bueno, larga la exposición del amigo. Hay un concepto que es básico. Pero usted no lo ha escuchado, lo han visto en las redes sociales. No, es que eso es correcto. O sea, la percepción que la ciudadanía tiene frente a una manera de actuar genera un rechazo. Y lo que está entendiéndose, que el rechazo es a la manera de cómo se procede para el nombramiento y la asignación de salarios que provienen de recursos públicos a un grupo de personas, en donde no existe una reglamentación claramente establecida, en donde no se aplican criterios de meritocracia y en donde lo que prevalece no necesariamente es el amiguismo, sino el clientelismo político y el aseguramiento de un conjunto de personas, como he dicho, que no han garantizado a lo mejor
garantizarles empleo en otro lugar. Pero también, o sea, yo no voy a desmerecer que cuando uno lee la lista, pues sí, hay personas de mucha calidad, de mucho reconocimiento, de mucha preparación académica, que pueden cumplir con ese rol de asesor. El problema no es si la persona cumple de forma debida con determinadas características que pudieran convertirse en requisitos para poder cumplir en esa función, sino que tiene que ver cuál ha sido el procedimiento llevado adelante para el nombramiento y contratación de una persona que ahora es asesor. En tanto, esa es la parte oscura. La percepción que vamos a tener y el rechazo que vamos a tener de parte de la población es precisamente la que ha señalado el amigo al que tú has hecho referencia, porque la gente lo que rechaza es a la manera en que se abusa del poder utilizando los recursos públicos del Estado. Bueno, vamos al corte. Yo quiero también preguntarle sobre la confianza en la clase política, porque cuando se pierde ya sabemos lo que puede pasar. Ya volvemos. Bienvenidos a San José, Costa Rica. El uso de dispositivos electrónicos aprobados y celulares están permitidos desde este momento. Ya no tienes que cambiar el chip de tu celular al viajar, y mucho menos apagar tus datos. Tranquilo, porque ahora con tu Movistar Sin Fronteras puedes usar tus datos locales en todas las redes Movistar de México y Centroamérica, sin costos adicionales, sin preocupaciones y sin importar si tienes prepago o pospago. Pásate a Movistar. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Que la diarrea no te arruine el momento. Contra la diarrea y los gases, Intestinomicina AD+. Fórmula única que controla la diarrea y además elimina los gases. Sigue tu vida con normalidad y vive feliz. Intestinomicina AD+. Duro contra la diarrea. El tercer segmento de debate, gracias a Claro. Claro que sí. ¿Dónde estoy? Mira con atención esta escena. Trata de identificar en qué país de Centroamérica fue filmada. Hola, mi amor. Pura vida. Ya salí de la oficina y quedamos de reunirnos con mi jefe en un restaurante del Boulevard Morazán. Pásame a los niños y luego hablamos. ¿Ya tienes tu respuesta? Este comercial fue filmado en Honduras, pero a Carlos de Costa Rica le da lo mismo, porque con su plan postpago de Claro puede hablar, mensajear y navegar desde y hacia cualquier país de Centroamérica con su misma tarifa local. Borra las fronteras de tu mente. Pásate a Claro. Claro que sí. Bueno, y yo quiero llegar también a la confianza en los partidos políticos, a la confianza en la cosa política, porque obviamente esto sí tiene, al final, tú hablabas un poco de la gente se olvida. Yo no sé si al día de hoy, con las circunstancias que vivimos, con esto de las redes sociales que tanto cambian y que provocan, digamos, cierto estado de ánimo colectivo, esto se va a olvidar tan fácilmente y no va a tener un costo en la clase política. ¿Y cómo deben actuar los políticos? Lorena Peña actuó bien. Bueno, actuó bien. ¿Hay que seguir actuando bien? O vamos a terminar con que no se haga nada. Ojo, cuidado con la FIFA, que muchos decían, no va a pasar nada. Y ya pasó. Ya. A ver si aquí... A ver, cuando uno revisa las encuestas y le preguntan las instituciones cómo las mira, generalmente sale muy mal evaluada la Asamblea Legislativa. Y esto abona a que siga siendo mal vista en su desempeño. Ahora, ¿qué sigue en términos de continuidad de esta circunstancia tan escandalosa? Si la lógica política funcionara y los partidos políticos y sus fracciones fuesen sensibles al malestar popular,
se esperaría que se llevara al reglamento de la Asamblea una manera de establecer, bueno, número de asesores, cantidad de salario tope, y esto pudiera empezar a corregirse. Tú hablas, Nacho, de las redes sociales. Bueno, el espejo guatemalteco es bastante ilustrativo para poder vernos en él, en el sentido que hay procesos de maduración del malestar de la población que a veces son lentos y de repente estallan en unas dinámicas que no es previsible ver. En Guatemala, estudiantes de las distintas universidades, primero de la Universidad de San Carlos, pero también de la Landívar y de otras universidades, empezaron a intercambiar opiniones acerca de la situación descubierta en Guatemala y se generó una movilización que tiene 30, 40, 50 mil personas en la calle cada sábado en la ciudad de Guatemala, pidiendo primero la renuncia de la vicepresidenta y hoy del presidente mismo. ¿Qué puede pasar en El Salvador, además de la necesidad de reglamentar los asesores en la Asamblea? Pues debería de profesionalizarse. Es decir, si partimos, hemos hablado que es necesario, pues podría hacerse una escuela de asesores como las hay en otros países, porque el escándalo que genera esta circunstancia no es propio de El Salvador. En Perú, en Colombia hay a cada momento escándalos de este tipo. En Colombia se llama la UTL, la Unidad Técnica Legislativa. Hay un escalafón de 1 a 7 de asesores, hay discusiones acerca de 50 salarios mínimos, es el tope que establece en el Parlamento colombiano lo máximo que puede ganar un asesor, y debería existir la posibilidad de rectificación para que este tipo de señalamientos que hoy están en el seno de la Asamblea Legislativa, pero pueden darse en una alcaldía, pueden suceder en una autónoma. Bueno, hay cosas que son extraordinarias porque hacen que uno no pierda la capacidad del asombro. En la autoridad portuaria hay un señalamiento de un caballero que leí hoy en un medio escrito que señalaba que no había problema porque en la lógica de él, funcionario público solo es que está en el órgano ejecutivo. Entonces decía, bueno, si está en el órgano ejecutivo, pero es que está escrito, no cito obviamente el nombre del periódico, pero lo pueden revisar en la página 3 de uno de los matutinos más importantes del país. Esas son las lógicas con las que argumentan y justifican por qué no hay problema. Porque también está ese caso de que hay dobles funciones, ¿no? Doble sueldo que están ganando. Sueldos también. Sí, claro, claro, sí. No, yo creo de que obviamente hay un impacto directo en la confianza que la población tiene a los partidos políticos. Y bueno, si tú ves en las encuestas y cuando agarras la gráfica y cruzas por lo menos 10, 12 años de encuesta, yo tengo la referencia de la encuesta de la UCA, y en la pregunta del grado de confianza que hay a las instituciones, los 3 últimos actores, que casi normalmente quedan en los 3 últimos lugares y se pelean, son partidos políticos, asamblea legislativa y empresa privada. Los que están en los últimos 3 lugares, permanentemente, se disputan. A veces pasa el uno a ocupar el penúltimo lugar y etcétera. Pero si tú vas y recoges, los 3 últimos actores siempre están partidos políticos, asamblea legislativa, empresa privada. Esto tiene una cosa que cualquiera puede decir, sí, pero eso no tiene nada que ver. Lo que pasa es que significa que el grado de percepción política que la gente va teniendo ha ido en aumento y que a la gente cada vez le va quedando mucho más claro vínculo partido político, financiadores privados, asamblea legislativa. ¿De dónde se genera la composición de la otra tercera parte del Estado? ¿De dónde salen los nombramientos? No solo los nombramientos de la asamblea legislativa y los asesores, estamos hablando de a quiénes voy a poner de magistrados. Y derivado de los magistrados, cuántos asesores o cuántos resolutores voy a poder tener en la Asamblea, en la Corte Suprema de Justicia. Yo nombro al fiscal general, a cuántos fiscalitos voy a poder meter. Yo nombro a la Corte de Cuentas, a cuántos empleados yo puedo colocar en la Corte de Cuentas. Se trata aquí en realidad de toda una situación que, como tú lo dijiste hace un momento, quien financia a los partidos, quien genera el mecanismo de financiamiento privado, también tiene un cierto control de poder.
a través del mecanismo de la Asamblea Legislativa en este procedimiento porque de aquí elección. también, aparte, hay compra de voluntades. Y en eso, por eso, entonces, en la misma Asamblea. Exactamente. Entonces tú ves que la gente sí tiene una percepción que no es equivocada y que sí está haciendo el vínculo de ese trío, partido político, asamblea y sector privado, porque tiene que ver con el financiamiento privado. Yo en esto vuelvo a un tema que es importante. Bueno, primero, que no podemos quedarnos solo de espectadores de lo que ha pasado con el tema de la Asamblea Legislativa y los asesores y hacer un cuestionamiento sin mayor análisis. Nosotros estamos en un proceso de hacer un análisis mucho más a fondo para poder determinar qué es lo que exactamente está sucediendo, si es un problema del reglamento, si es un problema de que no hay procedimiento de meritocracia, etc. De manera de poder plantear un conjunto de propuestas que la Asamblea debería de adoptar a efecto de mejorar esta situación, reconociendo que un primer paso importante ha sido el transparentar y el abrir esta información. Pero nosotros sí creemos también que hay un paso importante que hay que entrar al debate y es el tema del financiamiento de la política. No estoy hablando del financiamiento público de las campañas a los partidos políticos, sino desde el Estado cómo financiar de verdad para poder desarrollar a los mismos partidos políticos como verdaderas instituciones, institutos políticos capaces de generar personas, funcionarios, concejales, diputados, etcétera, pero financiar la política para poder también entender que no se puede administrar la cosa pública como un bien particular, como un bien privado, y cómo generar nuevos valores que permita que la administración de la cosa pública se haga con principios de transparencia y con elementos que garanticen prevenir la corrupción. Ok, yo quiero decirles que quería preguntar esto último, antes de ir al bloque de los amigos televidentes, porque cada vez que uno a los diputados les toca el tema de los viajes, de los viáticos, de los gastos, del aumento de personal de la Asamblea Legislativa, ellos siempre se molestan diciendo que solo con la Asamblea, porque ese espíritu anti-Asamblea Legislativa, y muchas veces comparan y dicen, pero miren, la órgano judicial tiene mucho más presupuesto que nosotros, dicen. Nosotros tenemos poquitito al lado de ellos. Estas comparaciones son, parece que fueran risibles, ¿no? No pueden ser, que no pueden comparar, pero así son, y muchas veces ellos dan a entender como que hay gente encargada, algunos poderes que están detrás de la Asamblea Legislativa, nada más. Podría ser porque a lo mejor resulta más cómodo, más fácil tener una como línea de ataque hacia la Asamblea Legislativa. El tema es que esto no es patrimonio de la Asamblea, sino que se da a todos los niveles del aparato del Estado y que en el fondo no se puede concebir que el gobierno sea la oficina de empleo o de recursos humanos de los partidos. Y es que los lugares más solitarios de la actividad de un país en periodo no electoral son las sedes de los partidos políticos. Ahí hay dos personas nada más, la secretaria, que es la que contesta el teléfono, y el ordenanza que abre la puerta del partido, porque son tiendas electorales, no funcionan como institutos políticos que hacen diseño de política pública, no son gobierno en la sombra, no elaboran propuestas y se activan únicamente en periodos electorales. Entonces, el tema es que en la medida que el aparato del gubernamental sirva como oficina para colocación de militantes, activistas, y eso ha sido histórico en el país, pues en los gobiernos del Partido de Conciliación Nacional su fortaleza estaba justamente en eso, que el hecho de estar en el gobierno le permitía colocar una enorme cantidad de activistas, pagar favores políticos, y eso le daba seguridad de tener una base social importante. Entonces, ¿cómo establecer un mecanismo de financiamiento que cuando se da en lo privado tiene la complicación de que no son donaciones que se hacen filantrópicas? Es decir, si una persona da dinero para el financiamiento de un partido, espera que en algún momento ese favor se va a retribuir porque afecto quiere afecto y consideran que es una inversión. Sí, no, yo creo que aquí hay dos cosas. Uno, no es justificable el hecho de que yo me quiera amparar de mi mala actuación por la mala actuación que el otro está teniendo.
Lo que aquí sí debemos de reconocer es que este tipo de hechos no sucede solo en la Asamblea Legislativa. Uno puede ir a revisar al Tribunal Supremo Electoral, uno puede ir a revisar a las municipalidades, a las 262 municipalidades, uno puede revisar en la Corte Suprema de Justicia, uno puede revisar en el conjunto de instituciones del Estado y vamos a encontrar reiterativas prácticas de esta naturaleza, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay en el fondo? El problema que tenemos es que tenemos una ley de la carrera administrativa, por ejemplo, de más de 50 años. Cuando se ha venido y la Subsecretaría de Gobernabilidad con Antonio Morales promovió una nueva ley. Ojo, a esta ley todos los funcionarios públicos dijeron, no, eso no, pero no solo los funcionarios públicos, todos los sindicatos se opusieron a esa ley. ¿Por qué se oponen? Porque esa ley, cuando uno la revisa en el fondo, es una propuesta que en realidad busca ordenar los procedimientos de contratación en todos los niveles de Estado, en todos los niveles de institucionales, que te permite eliminar incluso el favoritismo y los pagos de favores que hay en los sindicatos mismos. Entonces aquí, cuando vemos, en realidad no solo sucede en los actores institucionales, sino que dentro de las instituciones públicas hay otros actores que están involucrados en procedimientos oscuros que ninguna duda puede caber de que ahí se cometen actos de corrupción y que se negocia, que se tranza con los procesos de contratación de personal. Bueno, voy al corte y volvemos con sus comentarios y sus preguntas. Somos la red financiera con mayor cobertura nacional. Ya volvemos. Vamos a construir con tu mano y con mi mano. Todos juntos como hermanos, hacer de este un gran país. De mano en mano, trabajar por el progreso. De mano en mano, por un país más productivo. De mano en mano, seguro y educado. Mano a mano en el camino, con vecinos y hermanos, buscando armonía y paz. Con amor y esperanza. Todos creceremos juntos y lo vamos a alcanzar. Y lo vamos a alcanzar. Dame tu mano y caminemos, usándonos para crecer con justicia y equidad. Un año gobernando con la gente. Sigue tu vida con normalidad y vive feliz con Intestinomicina AD+, que te invita a continuar en sintonía de Debate con Nacho Castillo. Nadie va a parar de hablar y chatear con los nuevos planes postpago Smart ilimitados. Ahora con tus planes postpago podés llamar y chatear todo lo que querrás. Escoge si es ilimitado de Tigo a Tigo o ilimitado a todas las redes, Estados Unidos y Canadá. Y además, tenés la misma tarifa para llamar y chatear en Guatemala y Honduras, como si estuvieras aquí. Pásate ya a la mejor red para tu smartphone. El último segmento de debate gracias a Pueblos Vivos. Para conocer más de tu país, tu cultura y sus paisajes, desconéctate y recorre tus pueblos vivos. Vamos con Francisco Bonilla. Buenas noches, Francisco. Buenas noches en Twitter. Empezamos viendo los saludos y los comentarios de los amigos televidentes. Ana Montenegro dice: no basta la lista, queremos saber nivel académico, de qué se graduó y qué experiencia tiene en temas que asesora. Nelson Cortés dice: ¿quién o cómo detenemos esos robos al pueblo? Plantea. En Facebook dice René Rivera: Nacho, sería bueno hacer una investigación sobre los asesores que utilizan otros congresos de otros países. Ricardo Cuellar dice: cuando uno va a buscar trabajo, empleo, lo busca por sus cualidades, por su experiencia, por su capacidad para desempeñarlo. No anda buscando trabajo con un asesor para que le haga el trabajo. Es demasiado, plantea. Ismael Anaya dice: me parece que es importante comentar sobre el tema, pero el Frente lo publicó
para sacar de contexto el pobre desempeño del presidente y sus ministros, y le ha dado resultado, pues todos los medios hoy en día solo hablan de los asesores. ¿Y el pobre país que siga sin rumbo?, pregunta. Frank Aguilar dice, con tanta pobreza, nuestro pueblo, ya basta, plantea. Vamos al estudio para las respuestas de los amigos invitados. A ver, yo quiero que comenten sobre hay un amigo televidente que ha repetido la versión del diputado Romero, Alberto Romero, que dijo, esto, dijo, es una cortina de humo que tiró Lorena Peña para ocultar este análisis del año de gobierno que ha sido tan malo. Te puede decir cualquier cosa. Y es que lo que sucede en El Salvador es que hoy ocupa la madera de los periódicos el tema de los asesores. El domingo va a ser el accidente de tránsito más aparatoso, o la cantidad de muertos que se dio el fin de semana, y esto pasa, habría que ver en la agenda setting cuál es la creación de opinión pública que se va a hacer. Es decir, todos sabemos que las cuestiones que se publican en los periódicos es lo que se comenta en las oficinas, en las reuniones de amigos, cuando esperan en la cola del banco. Entonces, vamos a ver si logra sostenerse. Yo dudo que esta situación de asesores pueda tener una permanencia. Nada dura en El Salvador más de 2 días. Bueno, en Estados Unidos, en Washington, dicen que toda la realidad comienza cada vez que uno abre el Washington Post. O sea, que esto va a pasar. Pero Roberto, ¿no será que vamos a terminar, digamos, con un amparo ante la Sala de lo Constitucional y volviendo, digamos, a arreglarla? Es buen punto ese, porque ¿o entonces no? nos lleva a la... ¿Tiene preparado Hay que preguntarle a Ramón si tiene preparado algo. Sí, no, pues, ahí Ramón es el más indicado, y no se puede descartar que ante estos vacíos pues surja una demanda en la Sala de lo Constitucional, y entonces existe una intervención que señale el carácter inconstitucional de alguna de estas medidas. Y entonces ya vamos llegando a una circunstancia que no es la más deseada, digamos, la primera que podríamos esperar. Yo no la descartaría. Ahora, cortina de humo, lo que pasa es que igual yo podría pensar, bueno, sí, también esto pareciera una cortina de humo para ocultar los casos de corrupción y los involucrados en CLNL y el caso Flores, claro, porque ahorita ha desaparecido de la agenda mediática cuando se ha estado insistiendo que hay una persecución política y toda una manipulación que se está haciendo de forma mediática por algunos medios, escritos fundamentalmente, sobre estos casos. Bueno, uno dice, bueno, y ahora aparece y esto se queda allí oculto. Pero lo que yo señalaba hace un rato era que la población en general está teniendo un crecimiento político. Si uno ve lo que decía Ana y lo que decía Ricardo Cuellar, que tiene que ver con la necesidad de más información sobre el grado académico, sobre la meritocracia que estas personas tienen para estar desempeñando en el cargo. Es decir, no solo se debe de cuestionar si hay o no una lista determinada de asesores, sino al final es si esta lista de asesores en realidad vale la pena que estén ahí porque cumplen con determinados criterios, requisitos, idoneidad para estar en el cargo de asesores. Y esto nos indica que la población está cada vez más entendiendo que debe de tener acceso a más información de más calidad que le permita formar un criterio y una opinión. Entonces, lo que está en el fondo de esto tiene que ver con temas de transparencia, tiene que ver con el derecho del acceso a la información que la gente tiene del tipo de empleados públicos con el que se está contando y el que se está contratando, y si existen o no los procedimientos apropiados para la contratación de esto. Y dos, insistimos en que tiene que ver con el marco jurídico y la institucionalidad que no tiene El Salvador, que debería de tener El Salvador, para garantizar que los procedimientos de contratación que tiene que ver con el personal que va a componer el Estado salvadoreño deba de cumplir con determinados procedimientos y una institucionalidad que sea garante de controlar que efectivamente eso se cumpla. Obviamente, este marco jurídico y esta institucionalidad hoy por hoy goza de la oposición de todos los partidos políticos y de otras organizaciones
que no son necesariamente del orden público y se oponen a este tipo de mecanismos de ley porque en realidad ayudarían mucho a combatir la corrupción que hoy por hoy se da en los procesos de contratación. A ver, si ustedes fueran asesores, los voy a poner en un minuto en el lugar de asesores de partidos políticos en este momento. Tomando en cuenta la situación, el tiempo que vivimos, las experiencias. Tú mencionaste Guatemala, hay una experiencia concreta. Ahí la sociedad obligó a la renuncia de la vicepresidenta. Honduras está pidiendo la renuncia. ¿Ustedes recomendarían ya a los partidos políticos entrar de lleno a corregir los vicios que tiene hasta el momento, que tiene en este momento la política nacional? Por supuesto que sí. Yo además iría más lejos. Yo le propondría a los diputados, al secretario de cada uno de los partidos, al presidente de la República, que concentraran su atención en establecer una visión compartida de país en los próximos 4 años que le quedan de gobierno, que posibilitara establecer cuáles son las apuestas estratégicas para sacar adelante El Salvador, que se establecieran cuáles son los motores del desarrollo, que se posibilitara un mecanismo que garantizara que el 6% del PIB se invirtiera en educación, que se asegurara las posibilidades de intercambios comerciales y relaciones con China continental. Es decir, un golpe de timón. De acuerdo, te fuiste más amplio, pero en el caso específico de esta cosa, tú les dirías, cuidado, no es lo mismo El Salvador de antes que el de hoy. Exacto. Hay cosas que han cambiado y exigencias mayores y transparencia que se hacen absolutamente necesarias. Claro, y diría, hay que mirarse en el espejo guatemalteco. Hay que poner sus barbas en remojo. Lo que pasa es que la mayoría de ellos no usan barba para ponerla en remojo. Eso estuvo bueno. No, pero eso es correcto. Luz alta y luz corta. O sea, luz alta. Necesitamos tener una visión de país que se debe de construir. ¿Qué tipo de sociedad queremos para los próximos 20, 30 años? No se puede seguir trabajando en la Asamblea Legislativa con miradas cortas y con una visión únicamente de hacer oposición para deslegitimar la actuación del otro, sin importar que lo que está en juego es el desarrollo de la sociedad salvadoreña. Y obviamente luz corta, porque aquí necesitamos ir comenzando y dando señales. Yo insisto, no, los partidos políticos deben de entender que la población ya no es la misma con la que se jugaba antes, que ahora tiene un nivel de crecimiento político, ha aprendido a vivir en algunas pequeñas condiciones y muestras de democracia que el país ha ido teniendo, y ha tenido vivencia de cómo la gente reacciona, no solo en las redes sociales, sino que han habido vivencias claras de movilización física cuando han habido acciones que la gente ve muy amenazada la institucionalidad misma del país. Y en este sentido, obviamente, si la Asamblea no toma medidas para mejorar los vicios que se están cometiendo en los procedimientos, reglamentar por lo menos los procedimientos para la contratación de los asesores y establecer un mecanismo, ya sea de proporcionalidad o un mecanismo de multidisciplinariedad por comisión, es decir, tiene que establecerse criterio y no puede quedarse a la discreción como está ocurriendo al momento. Le agradezco muchísimo que haya estado esta noche. Gracias, Roberto. Gracias a ti, Nacho, qué bueno siempre estar en debate. Gracias, es un gusto que estés por acá. Igual, Ramón, gracias. Muchísimas gracias por estar esta noche. Creo que ha sido importante dar luces sobre este tipo de cosas. La gente está hablando de esto insistentemente y con mucha fuerza, y obviamente hay que pensarlo, digamos, completamente. Esto, desgraciadamente, en nuestro país se da. No se dan las cosas en política como quisiéramos, pero todo se debe y se puede ir arreglando para nunca perder la confianza del electorado. Nuevamente gracias, los espero el lunes a las 8 de la noche. Que pasen buenas noches y un excelente fin de semana.